Hola de nuevo, para todos nuestros amigos que estaban conectados desde fuera de la Ciudad de México o en Latinoamérica, les queremos comentar que tuvimos un pequeño corte porque ocurrió un sismo de menor magnitud, pero continuamos con esta conversación. Desde luego que la primera pregunta no va a ser algo que tenga que ver con el sismo, no vamos a preguntar algo relacionado. Vamos a continuar con nuestro panel y vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda. Me quedaba, Lau, con este tema de, bueno, un poquito que comentaras en términos generales sobre la agenda climática. Claro que sí, Toño, muchas gracias. Y bueno, sí retomo muy brevemente lo del sismo, porque justamente quería hablar yo del tema de adaptación, de cómo la región de Latinoamérica y el Caribe es una región altamente vulnerable, ¿no? Está dentro de los 30 países más vulnerables al cambio climático. América Latina y el Caribe cuenta con 10 de los países más vulnerables al cambio climático y a los fenómenos naturales, como es justamente un sismo. Entonces, esto da pie y enmarca el tema de que necesitamos adaptarnos, y eso es parte medular de la agenda climática global, regional y local, y justamente es uno de los temas que se están conversando en la COP, ¿no? En este encuentro medular de cambio climático, y es uno de los puntos y las negociaciones más importantes que se están llevando a cabo, el poder llegar a un acuerdo con todas las partes de establecer una meta en términos de adaptación. Entonces, eso es un tema sumamente importante y bueno, tuvimos aquí una muestra en la región. En ese sentido, pasando ya a aspectos más generales, cómo lograr, cómo integrar y cómo lograr la implementabilidad de la agenda climática, yo lo dividiría justamente en tres niveles. Al hablar de agenda climática, estamos hablando de la agenda global, estamos hablando de agendas regionales y estamos hablando de agendas locales o subnacionales. Y es muy importante integrarla y tener congruencia entre los tres niveles. A nivel global, justamente la COP ahorita está siendo un ejemplo de cómo integrar la agenda global y cómo todos nosotros, organizaciones sociales, sociedad civil, sector privado, gobiernos, somos parte de la integración de esta agenda global, y todas estas negociaciones previas a la COP y todas las que se están llevando a cabo en el marco de la COP, que definan realmente lograr metas y acuerdos globales, que eso es lo que estamos buscando en términos de mitigación, de adaptación y de financiamiento, para que realmente esto pueda bajar a llegar a ser implementable. Ahora después también, a nivel regional, es importantísimo también sumar los esfuerzos locales y trabajar en agendas en diferentes modelos, a nivel de ciudad, ¿no? Con los gobiernos subnacionales, con base en sus atribuciones, donde en la gran mayoría de los países son los gobiernos subnacionales, los municipios, los que son la clave, porque en ellos se inserta la responsabilidad de establecer los códigos de construcción sostenible, son quienes establecen la pauta. Entonces, los gobiernos subnacionales a nivel de municipio juegan un papel fundamental, y es donde estamos haciendo un llamado a la acción para que los gobiernos subnacionales se sumen también a estos compromisos globales, se sumen con los compromisos nacionales e integren en las contribuciones nacionalmente determinadas los códigos de construcción como un verdadero compromiso, con mecanismos de implementación para que avance la agenda local y con eso avancen las agendas nacionales, y también tengamos una integración a nivel regional entre las agendas nacionales de país y trabajemos todo mundo de una manera sistémica para lograr esta integración, como lo decía yo, en términos de mitigación, adaptación y financiamiento. Muchas gracias, Laura. Magali, agenda climática. Gracias, Antonio. Coincido totalmente con Laura. Básicamente estamos hablando que hoy en día hay una gran diferencia a hace 10 años en los que hablabas de normatividad para la eficiencia energética y había una resistencia impresionante, no había los medios, inclusive los materiales que actualmente contamos cubren un montón de rangos que antes no podíamos, no teníamos a la mano. Pero como lo dice bien Laura, tenemos bastantes conflictos para llevar a la realidad los códigos de edificación, las normas y los reglamentos que actualmente los mismos estados y municipios
nos buscan diciendo quiero implementar, quiero actualizar. Tengo una ley de cambio climático que requiere un documento complementario para incluir la parte de eficiencia energética, pero yo no lo regulo. Yo tengo que sugerir el cómo, pero el qué, pero el cómo se aplique recae en manos de los municipios. Y tenemos muchos problemas de falta de voluntad política para poder integrar esa parte en la que buscamos un mismo objetivo, pero buscando ese mismo objetivo necesitamos colaborar. Entonces, ahorita que hay voluntades, es el momento preciso para amarrar las acciones que van a determinar lo que vamos a hacer con la edificación nueva. Y al mismo tiempo debemos seguir trabajando con la edificación que pues vino a causar el problema. Es decir, tenemos que generar realmente dos estrategias en las que es muy importante que hablemos de tema voluntad. Se requiere voluntad para hacer las cosas, pero para llegar a ese tema de voluntad, en Alener hemos experimentado de viva voz como parte de nuestros objetivos la capacitación, la sensibilización hacia el común, hacia asociaciones, gobiernos, estudiantes universitarios, y observamos muy claramente una falta de sensibilización sobre el tema. Y entonces aquí enfrentamos un gran obstáculo. Si no me sensibilizo, si no lo hago mi problema, entonces no soy parte de la solución. Las COP siguen siendo eventos aislados en otros países donde se sientan a platicar lo que se debería hacer, pero parece algo muy lejano a uno como persona. Estamos esperando que alguien más solucione. Y ese es un gran tema hoy en día que vemos en la población en general. Necesitamos que entienda que somos parte del problema para ser parte de la solución. Muchas gracias, Magali. Joel, tu perspectiva de la agenda climática. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bueno, como ya comentaron, yo soy parte de la Corporación Financiera Internacional, es miembro del Grupo Banco Mundial, pero es el brazo privado. Específicamente nosotros brindamos soluciones para empresas privadas y el sector privado de inversión y de creación de mercados. Y en ese sentido, bueno, nosotros hemos estimado, como ya comentaron, sabemos que el sector de la construcción representa una parte importante del tema de emisiones, y pues esperamos que para 2060 el parque construido se duplique básicamente a nivel global, lo cual pues es un reto mayúsculo, porque para cumplir con los acuerdos de París en el sector, básicamente deberíamos de estar construyendo todo lo nuevo para 2030 carbono cero en ese estándar, y para 2050 haber reconvertido, bueno, ya no está solo construyendo lo nuevo carbono cero, haber reconvertido todo lo existente, y como les decía, para 2060 esperamos que el parque sea el doble, entonces el reto es mayúsculo, ¿no? Pero soy optimista porque la construcción verde es algo que nosotros conocemos como el fruto al alcance de la mano, porque como ya comentaron mis colegas, la construcción verde y la eficiencia energética en las edificaciones ya tiene mucho tiempo en México. Hubo mucha regulación, hay muchas normas mexicanas, incluso normas oficiales. Las tecnologías están ahí, las estrategias están ahí y no tienen que ser realmente caras, ¿no? Construir verde no es caro. Entonces nosotros estamos estimando en el último reporte de construcción verde que lanzamos ahora en octubre que si conjugamos estas tecnologías existentes para eficientar la construcción, estrategias pasivas obviamente en diseño, pero también financiamiento climático, podemos descarbonizar toda la cadena de valor de la construcción en 23% de aquí a 2035, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran desafío, es un gran reto, pero es fundamental el rol de las instituciones financieras, porque alguien tiene que financiar todo lo que esta transición, ¿no? Debe haber un enorme financiamiento que nosotros también estamos estimando una oportunidad de negocio, ¿no? De aquí a 2030 estamos estimando solo en Latinoamérica una oportunidad de negocio en construcción verde de $4,000 millones. Entonces si bien es un reto, creo que también existe una oportunidad.
Joel, esto me da pie a introducir otro tema que también es fundamental y que ustedes lo conocen perfectamente bien, que son las certificaciones, digamos, unas formas de aproximarse a cómo construir de mejor manera, a cómo trabajar con el espacio construido, y han surgido muchísimas. Hay muchas certificaciones, hay varias instituciones, y en este sentido me gustaría que nos comentaran cómo las certificaciones se vinculan con el tema de la sostenibilidad y al mismo tiempo se vinculan con el cambio climático y pueden aportar a reducir considerablemente la huella de carbono de esta industria. Que mencionen las certificaciones más exitosas, algunos números, es decir, que puedan contarle a nuestra audiencia cómo estamos en esa materia en términos de certificaciones, en términos, por ejemplo, de regulaciones, que también me parece fundamental, y sobre todo, ¿en qué medida estas se están aplicando? Me preocupa el tema de las CNMX, es un asunto que es totalmente voluntario. Ahora, por otro lado, tenemos que obligar a las personas a hacer cosas. ¿Qué es lo que observan ustedes en este panorama? Magali, me gustaría escuchar tus comentarios primero, por favor. Muy bien, pues aquí es un tema realmente que está haciendo el cambio. O sea, si hablamos de voluntades, ese es el reflejo, el que las certificaciones están tomando un importante porcentaje de reducción de emisiones, y estas certificaciones realmente son acciones voluntarias. Es decir, en el país ya contamos con normatividad relacionada con la eficiencia energética, tanto para edificios residenciales como no residenciales. Y técnicamente hablando, Antonio, no son difíciles de cumplir. La realidad es que a 10 años, 12 años casi de su lanzamiento, por ejemplo, la NOM 020, en su momento tal vez era complicado hablar de ese cumplimiento, pero en este momento es bastante alcanzable con una inversión mínima. El tema de la NOM 020 y por qué, a pesar de ser una norma oficial mexicana, todavía no ves realmente ese cumplimiento, o digamos está en default, es por la logística de la certificación de la norma. O sea, estamos hablando de un tema burocrático, no es un tema técnico. La norma es bastante cumplible, alcanzable y bastante deseable. Pero en el Inter surgen las certificaciones como una manera que han facilitado también el tema a nivel burocrático, también dan pie a que voluntariamente decidas a qué nivel quieres llegar en la certificación. Y actualmente a mí me da mucho gusto ver los proyectos que Edge cada vez está llegando a más desarrolladores y que están proponiéndose metas más altas. ¿Qué significa esto? Pues tal vez es un incentivo económico, un incentivo de reconocimiento, pero sea el motivo por el cual se certifiquen, lo que está generando es movimiento en el tema, aprender los procesos, y poco a poco van subiendo su vara para decidir ir por más eficiencia y al final de cuentas verlo como un modelo de negocio. Entonces esa parte ha avanzado muchísimo, nos gustaría mucho ver el cumplimiento de las normas, y ahí empieza el tema de las voluntades políticas. Necesitamos facilitar el proceso de certificación o cumplimiento de la norma. Técnicamente es viable y lo hemos vivido durante más de 10 años con programas muy exitosos en vivienda como Ecocasa, como Nama. Y para edificios, aunque es un tema similar, recae en el tema de los que autorizan licencias, los municipios. Entonces, volvemos al tema de que necesitamos que los actores involucrados realmente se comprometan a encontrar las soluciones más viables para que esto se multiplique. Es tema de voluntad. Me gustaría regresar también en un momento más a este camino que has tomado, porque me parece fundamental poner el foco en dónde está la problemática. Y quizá problematizando podemos encontrar soluciones. Yo pensaría que ahí tendríamos que poner el foco.
Así es. Lau, en este tema de las certificaciones, vaya que tú tienes experiencia, el World GBC ha desarrollado muchas muy exitosas y que tienen una aplicación particularmente en México y en Latinoamérica bastante amplia. ¿Cómo las observas? ¿Cómo observas el vínculo? ¿Cómo lo puedes amarrar con el tema del cambio climático también? Claro que sí. Mira, justamente como lo mencionaba Magali, lo que es importante de las certificaciones de edificaciones como de comunidades, porque estamos hablando de la certificación del entorno construido, es que es una forma de mostrar y de demostrar que se está construyendo sosteniblemente y que se opera sosteniblemente un edificio. Siempre al hablar de certificación, la mente va directo primeramente como a pensar en la parte constructiva, que es básica y fundamental, porque de ello dependen los ahorros energéticos en consumo, en agua, el confort, el bienestar de las personas en los edificios, pero tenemos que garantizar también que la operación continua de los edificios se mantenga en esos estándares y es a lo que nos ayudan las certificaciones. Y aquí también, como lo decía, mantener en cuenta la importancia también de certificar comunidades, no solo edificios. ¿Por qué también son importantes? Y retomo un poco el tema de tu primera pregunta, es porque la agenda climática, al hablar de agenda climática, a veces lo que hemos estado haciendo quienes estamos en este mismo sector es separar al medio ambiente de las personas y de los efectos socioeconómicos de los impactos climáticos. Y la afectación climática en donde deriva, a final de cuentas, es en las personas, en la economía y en las cadenas de proveeduría. Entonces, al hablar de edificaciones, yo invitaría a la audiencia en pensar no en un edificio aislado, no en una ciudad aislada, sino que de las edificaciones, de la operación de las ciudades, depende nuestra subsistencia, depende también de la forma en la que construyamos las ciudades, la forma y la conservación de los recursos naturales de los que se sustenta también la vida y la operatividad de las cadenas productivas. O sea, los edificios tienen que ver, la infraestructura certificada también tiene que ver con la operatividad de las cadenas productivas. Entonces, si esa cadena se rompe o es ineficiente, tenemos implicaciones en términos de competitividad ambiental. Entonces, a eso quisiera enfocar. En América Latina también es la segunda región en el mundo con mayor cantidad de edificios certificados. La región cuenta con 1 billón de metros cuadrados certificados y es la segunda después de la región de Asia-Pacífico. Entonces, eso nos habla de la importancia de la región en términos de la importancia que tiene también avanzar en la edificación sostenible y qué mejor que venga acompañada de certificaciones en una región que, como comentaba, es altamente vulnerable al cambio climático. Entonces es donde reviste la importancia también de avanzar en estas certificaciones. ¿Y qué nos lleva a las certificaciones? Lo que comentaba. En términos ambientales podemos lograr mejoras de 40% aproximadamente en términos de agua, 30% aproximadamente en términos energéticos y podemos llegar a lograr también ahorros entre el 50 o el 75% en términos de residuos de la construcción durante la operación o la demolición de edificios. Entonces, todas estas cifras nos están hablando de competitividad para las personas, para las cadenas productivas y de subsistencia del ecosistema y del uso eficiente de recursos naturales. Entonces, eso es clave. Y nosotros en el Consejo Mundial de Edificación Sostenible, ¿qué estamos haciendo? Estamos justamente brindando y trabajando en brindar mayor claridad al mercado de lo que implican las diferentes certificaciones. Como ustedes saben, hay muchas certificaciones a nivel global, a nivel regional y en México. Redondeando números, hay más de 10 certificaciones comerciales, ¿no? Particularmente en México estas 10 certificaciones operan, sumadas a las certificaciones públicas que cada gobierno nacional o subnacional a nivel de ciudad también impulsa. Entonces, hay una gran variedad de certificaciones que muchas veces es difícil para el usuario final entender qué significa cada certificación en términos de qué mide, de qué beneficios se tiene y a qué tipo de edificación aplica. Entonces, nosotros en el Consejo Mundial lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto con estas certificaciones para brindar cada vez mayor claridad al mercado de qué implica certificar en la certificación A, B, C o D, porque desde el Consejo Mundial de Edificación Sostenible
no fomentamos una certificación en particular. Lo que hacemos es siempre acercar las certificaciones al mercado, brindar confianza al mercado y brindar esta transparencia. Y particularmente en lo que estamos trabajando actualmente también es en trabajar de la mano con las diferentes iniciativas que impulsan certificaciones, en que incluyan criterios para medir justamente la descarbonización y llegar a que incluyan criterios de carbono cero y aspectos de resiliencia en las certificaciones, aspectos que son fundamentales para lograr justamente las metas climáticas. Entonces, con esto cierro, que es una de las formas de las que tú preguntabas, cómo hacer implementable la agenda climática. Este es uno de los elementos, siendo claros en este mercado y incluyendo elementos de descarbonización y de resiliencia climática en las certificaciones. Muchas gracias, Lau. Es muy interesante lo que comentas. Joel, ¿cuál es la mirada desde el IFS sobre esta materia? Bueno, solamente un poquito regresando al que dice Magali, bueno, también lo comentó Laura, antes de pasar al tema de certificaciones. Definitivamente la manera más exitosa de impulsar a nivel nacional el tema de edificación sostenible, lo hemos visto en muchos países, es que exista un Código Nacional de Construcción Verde. O sea, no hay una alternativa más exitosa que esa, ¿no? Pero bueno, si bien todos estamos desde nuestra trinchera impulsando este tema, creo que el tema de las certificaciones es muy importante, sobre todo para incentivar y premiar lo que está por encima de esta normativa, que esto es muy importante, ¿no? Una certificación, a mi juicio, debe de ser algo que está por encima de la normativa, porque si no, no tendría sentido certificarte por cumplir la ley, ¿no? O sea, tiene que ser algo, un liderazgo y tiene que ser algo mejor, ¿no? De facto o de jure, pero tiene que ser algo mejor. Entonces, estas certificaciones desde IFC, como por ejemplo la que se creó Excelencia en el Diseño para una Mayor Eficiencia, EDGE, se creó un poquito con el objetivo, primero, de que el banco pudiera identificar qué inversiones en construcción eran verdes y susceptibles de financiamiento verde. Y a partir de ahí se buscaron varias certificaciones y para los objetivos de escala y asequibilidad, digamos, que tenía el banco, se decidió crear una nueva que pudiera abarcar muchos espacios a las que otras certificaciones no llegaban, ¿no? Dicho eso, y coincido plenamente con Laura, creo que, y lo vemos nosotros con Edge, hay muchos clientes que usan Edge, LEED, BOMA y muchas otras certificaciones. Depende del proyecto, depende de los objetivos, y creo que eso es lo interesante, que es un mercado abierto y que cada cliente, cada desarrollador decide, de acuerdo a sus propios objetivos y ambiciones, cuál es la certificación correcta en el momento en el que está, ¿no? Y porque esto es una progresividad. Y algo que me encanta de las certificaciones es que dan el primer paso y cumplen lo mínimo. Pero siempre al siguiente proyecto es, bueno, ya no hay un paso atrás. Esto me encanta porque una vez que lo ven, se convence, tienen la reputación de ser verdes, solamente van para adelante, lo cual lo hemos visto. Hoy en México esta certificación Edge, por ejemplo, tiene prácticamente 5.7 millones de metros cuadrados certificados. Prácticamente en los últimos 24 meses. Entonces ha crecido de una forma exponencial. Y un poquito tratando de explicar por qué, bueno, pues justamente nosotros le impulsamos con el objetivo de que pudieras identificables los proyectos para financiamiento climático. Nos ayudó mucho, obviamente, que la Secretaría de Hacienda y toda la industria y sector involucrado, mis colegas aquí presentes seguro, involucrados en la definición de la taxonomía sostenible, donde se define finalmente qué certificaciones, qué estándares deben de cumplir diferentes tipologías de construcción para ser sujetos de financiamiento verde, ¿no? Eso da mucha certeza al mercado y abre definitivamente las puertas a que esto sea tenga un crecimiento exponencial. Y les voy a poner un ejemplo. En Colombia hace 4 años prácticamente no se certificaba en ningún edificio en términos realmente de porcentaje de todo lo construido. Y hoy más de 5 bancos allá en Colombia ofrecen crédito a la construcción, hipotecario, a todas las tipologías de edificaciones. Y hoy 1 de cada 3 proyectos nuevos construidos en Colombia está certificado Edge. O sea, hay un potencial de transformador de la industria muy importante. Diga de paso que Colombia tiene un Código Nacional de Construcción Verde que también fue lo que apoyó IFC. Entonces estamos por encima, empujando por encima de lo que está en ese código.
Entonces, aquí en México, derivado de todo esto, pues se han creado, ya lo estamos viviendo. Hace un año todavía estábamos pensando que eso era el futuro, pero no, hoy ya existen al menos 4 bancos que están ofreciendo una tasa preferencial si adquieres una vivienda certificada EDGE, LEED o cualquier otra de las certificaciones establecidas en la taxonomía. A partir de acá, pues obviamente estamos teniendo un crecimiento importante de todos los segmentos de vivienda, desde vivienda de entrada, de nivel de entrada, hasta media y residencia. Ya estamos viendo, el otro día estaba escuchando en la Bolsa Mexicana de Valores, 50% de la deuda pública, de la deuda pública en la bolsa tiene etiqueta ESG. Y yo estoy seguro que casi todo lo que tiene que ver con inmobiliario tiene estas características. Entonces, definitivamente creo que la oportunidad o esta parte de las certificaciones es importante en tanto que le muestra al mercado que es verde y facilita el tema de financiamiento, que yo digo que es tan importante, ¿no? Porque alguien tiene que financiar e invertir en estos proyectos para que logremos la escala, ¿no? Y también en la parte de regulación, creo que es muy importante ver transiciones. Yo creo que debe de existir un espacio entre la regulación cuando se lanza y cuando se implementa. Y en ese inter se pueden utilizar estos instrumentos también para ir preparando al mercado, haciendo las inversiones, demostrándoles lo asequible que es construir verde si lo tomamos desde el inicio, y tiene pues una potencial sinergia también con esto, ¿no? Para que esta industria tenga una respuesta efectiva en términos sustentables y en consecuencia a disminuir el cambio climático, se requieren de varios actores, se requieren de varios, digamos, en una cadena de complejidades, que no es tan numerosa, diría yo, pero es muy compleja en cuanto a la forma en la que se estructura. Y en ese sentido me gustaría preguntarte primero a ti, Lau, desde luego, que nos hables cómo funciona esta colaboración multisectorial, qué es lo que está pasando, cuál es el engranaje que ya se barrió o que ni siquiera quizá ha entrado. Utilizando estas metáforas, incluso me permitiría decir, realmente está rodando o estamos totalmente oxidados, detenidos, o ni siquiera están los engranajes puestos. Tocas un elemento coyuntural, Toño, en términos de cómo construir agenda climática y cómo llegar a la implementación de la agenda climática de las políticas públicas, y que es justamente solamente con la cooperación del sector público, del sector privado, del sector financiero, del sector social y de la sociedad en común, porque el trabajar en conjunto es lo que nos da el punto de equilibrio de la implementabilidad. Muchas veces cuando estamos desarrollando una política pública, claro, todos quisiéramos la política pública más ambiciosa, pero tienes que tomar en cuenta la realidad, los contextos locales, los contextos nacionales, la incorporación de los diferentes sectores que van a participar en la implementación de esa política pública, porque al final de cuentas la política pública deriva del sector público, pero se implementa a través de los ejecutores del sector privado, del sector social también. Entonces, se necesita incorporar desde el principio a estos sectores en el diseño de la política pública. En el Consejo Mundial de Edificación Sostenible, justamente es uno de las agendas prioritarias en las que trabajamos, y lo trabajamos a diferentes niveles, como les compartía, a nivel de estar definiendo la agenda climática global, participando en los principales foros, ¿no? Como la COP, como en el Foro Económico Mundial, en las Semanas Climáticas Regionales de Naciones Unidas, incidiendo en la definición de la agenda a través de los consensos que vamos gestando en nuestra red, que está integrada por más de 75 consejos de edificación sostenible y por más de 46,000 miembros del sector privado. Entonces, esos consensos, esta visión, es también la que llevamos, la que acercamos a los negociadores globales para hacer los planteamientos y mandar una señal clara de que las tecnologías existen, de que el financiamiento existe y que, claro, todo es mejorable, hay que facilitar mecanismos, hay que hacer un flujo financiero más equitativo, etcétera. Pero están las diferentes piezas y vamos a tener que ir, como lo decía Joel, incrementalmente mejorando. Y por otro lado, a través del World GBC trabajamos con nuestros consejos, mejor conocidos como GBCs, que ustedes los conocen muy bien,
trabajando en dos niveles de política o dos modelos de política. Uno a nivel de ciudad, con gobiernos subnacionales, y otro modelo trabajando con gobiernos nacionales. Y hemos tenido una gran experiencia porque nuestros consejos que tenemos en la región de las Américas, 17 consejos, uno de ellos, por supuesto, es Sustentabilidad para México, SUME, que es el coorganizador de este foro, y que son quienes integran a miembros del sector privado, también del sector público, del sector financiero y del sector social, que tienen el conocimiento, la tecnología y el conocimiento local en cada país. Y a través de nuestros consejos tenemos una agenda muy fuerte de advocacy o de trabajo con sector público y les acercamos las soluciones, la información para facilitar su toma de decisiones, porque todos sabemos que gobiernos subnacionales a nivel de municipio, de departamento, de estado o nacional están rebasados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones que nos dedicamos a esto? Acercarnos a ellos, buscarles, aprovechar todos los mecanismos que nos abren, que están dispuestos para la sociedad, y hemos tenido grandes resultados. Por ejemplo, a través del Programa de Acción Climática para Ciudades, apoyado por el Acelerador de Eficiencia Energética en la Edificación, logramos trabajar con 9 países de la región de América Latina, incidir en 18 ciudades en materia de eficiencia energética y lograr 10 políticas públicas de eficiencia energética a nivel municipal o a nivel estatal. En el caso de México, fue un caso clave porque se logró integrar la participación del gobierno nacional a través de la CONUE, ¿no? Donde SUME jugó este papel fundamental, siendo este nodo articulador y poniendo a disposición del gobierno la información, las soluciones técnicas y arrastrando el lápiz, apoyando a los gobiernos de Campeche y de Yucatán en la definición de una norma y unos lineamientos de eficiencia energética para edificios públicos. ¿Qué fue también ahí la conjunción? Identificar estados que tenían voluntad política. También debemos de decirlos. Hay mucha voluntad política también y es poder lograr encontrar esos nodos y también nosotros como agentes cooperantes poder unir nuestros esfuerzos, armonizar nuestros esfuerzos para también apoyar de una manera más eficiente a los gobiernos. Y que fue una colaboración exitosa donde participaron aquí en México para la elaboración de estas normas más de 200 especialistas, ¿no? Integrados también las 19 dependencias existentes en Yucatán participaron, o sea, se logró ahí un gran liderazgo del gobierno de Yucatán. En Campeche fue lo mismo y también se tuvo el liderazgo de los gobiernos al decir, quiero autorregularme, estableciéndome una meta de reducción de emisiones anuales, ¿no? Entonces tenemos ejemplos muy claros de liderazgo y ha sido clave aquí el apoyo de las organizaciones a través de este conocimiento. Actualmente estamos trabajando en un modelo de política nacional, ¿no? Apoyando a los gobiernos nacionales al desarrollo de sus hojas de ruta de descarbonización y tenemos un gran ejemplo en Colombia que ha construido ya su hoja de ruta de descarbonización. Ha sido publicada oficialmente por el gobierno nacional y también en Costa Rica tenemos otro modelo ahí a nivel subnacional donde han desarrollado ya con nuestro apoyo y en colaboración con el WRI 4 hojas de ruta de descarbonización subnacionales. Y la gran noticia es que justamente Sustentabilidad para México, SUME, nuestro GBC aquí en México, está iniciando el trabajo y el desarrollo de la hoja de ruta de descarbonización para México, en un momento coyuntural, ¿no? Donde es fundamental, considerando el tamaño del mercado mexicano, la importancia del mercado mexicano en la región de Latinoamérica, de lograr tener edificios descarbonizados y resilientes. Entonces, es un momento particular donde también SUME estará trabajando con el gobierno y con las diferentes organizaciones en un esfuerzo conjunto y unificado para lograr acuerdos. Súper interesante, Lau, muchas gracias. Magali, ¿cómo ves esta articulación entre todos los organismos, los sectores? Es que es imperativo que sigamos trabajando juntos porque todos nos conocemos, nos encontramos en distintos eventos y lo que hemos ido notando a lo largo de estos años es que ha habido momentos en los que estamos trabajando con objetivos similares, pero sin estar en coordinación. Entonces, siempre trabajar unidos nos da más fortaleza en cualquier tema que quieras tocar. Como parte de los trabajos de Alener, básicamente es eso. Alener es una alianza por la eficiencia energética. Esta alianza
surge de todo el apoyo de las empresas que forman parte de Alener. Proveen una serie de, ¿cómo te podré explicar? Nos queda poquito tiempo, trataré de resumirlo, pero si lo quisiéramos entrar en un punto específico, es que tenemos una capacitación técnica, un tema de innovación de materiales, y tenemos de la mano el acompañamiento con el desarrollador, con el gobierno subnacional, con las asociaciones similares. Y entonces en Alener estamos formando vínculos de trabajo. Por ejemplo, lo que más nos sucede, nos buscan de gobiernos subnacionales que obviamente quieren implementar cosas, pero tienen una plantilla reducida de personal, tienen presupuestos reducidos, y lo que hacemos en base a un objetivo común y a necesidades específicas, los vinculamos con asociaciones o con organismos con los que trabajamos del día a día para poder fortalecer lo que requieren trabajar durante el tiempo de su administración. Es decir, poder plantear hasta dónde quieren llegar con su objetivo y ver los recursos que hay a la mano. Entonces podemos proveer asesoría técnica específica, vincularlos con las cooperaciones internacionales y organismos que les pueden dar asesoría técnica sobre hojas de ruta, reglamentos, normatividad, y trabajamos de la mano, por ejemplo, con CONUE. También trabajamos con ellos en temas técnicos para la creación, actualización de normas. Entonces, esto nos permite saber qué está haciendo cada quien desde su cancha y juntarlos y ofrecer un mayor apoyo, un esfuerzo coordinado, que a final de cuentas es lo que hace diferencias. No podemos trabajar solitos y esperar que sucedan cosas diferentes. Entonces, a mí me da mucho gusto pensar, y soy muy optimista como Joel, de que realmente estamos en el camino correcto, pero se tiene que tratar desde muchos ángulos. Entonces, por eso es importante las coaliciones para poder sacar adelante todos los objetivos de la agenda climática. Pues lo comentas, me da mucho gusto porque, bueno, lo que buscamos con foros como estos es justo buscar amalgamar los intereses positivos sobre modificar un cambio en el rumbo que parece que estamos tomando, y esa es una de las primeras instancias. Ya a las organizaciones como ustedes les tocará un papel súper importante en cómo realmente generar esas articulaciones, porque es súper difícil. Súper difícil, Antonio. Desde definir qué es eficiencia energética. O sea, tristemente cuando te hablo de sensibilización es que el común de la gente ve eficiencia energética como un panel fotovoltaico, como una turbina eólica, cuando en realidad debemos empezar por la base, que es controlar la envolvente de nuestras edificaciones. Sí, totalmente. Joel, ¿cómo observas tú? ¿Cuál es tu mirada que tienes sobre la articulación de los sectores? No, yo creo que totalmente de acuerdo. La verdad es que no estaríamos en este punto si no fuera por el trabajo que en su momento hizo la cooperación alemana, SUME, el Consejo Global de Edificación Sostenible. Pues llevan años trabajando en este tema, creando los estándares, creando los profesionales. En realidad, el momento que está viviendo, donde finalmente vemos hipotecas verdes privadas, financiamiento verde, es gracias a lo que se ha construido a lo largo de muchos años. O sea, no se creó de la nada, ¿no? Existe muchos profesionales que han impulsado este tema y que han permitido, pues, justamente que exista el mercado que hoy vemos, ¿no? Y eso, la verdad, es que es algo muy importante. Coincido plenamente con Magali. Nosotros participamos activamente. Tratamos de coordinarnos con todo lo que se está haciendo en el sector. Estuvimos trabajando también, llevamos un programa de incentivos en IFC, donde proveemos asistencia técnica a los municipios, no para crear normativa como un código de edificación, pero para crear incentivos transitorios a ese código, a la implementación de esos códigos, ¿no? Donde haya incentivos a la construcción verde por medio de certificaciones. Ya lo decía Magali, a veces no tienen ni el expertise técnico, o sí lo tienen, pero tienen una plantilla muy reducida, entonces las certificaciones son un atajo porque están ahí ya los profesionales, ¿no? Correcto.
Y la verdad es que tuvimos unos resultados muy importantes. Yo creo que, digo, Edge, uno de los certificadores es también GBCI. No, definitivamente no sería posible el éxito que ha tenido la certificación a nivel global sin esa alianza. Entonces creo que la forma en que todo, porque al final todos estamos por el mismo objetivo, ¿no? Cada quien obviamente en vías diferentes, pero creo que por primera vez yo, porque he estado en otros sectores, pero creo que en este sector hay una cierta amalgama de las personas que están comprometidas con eso desde hace muchos años. Entonces soy muy optimista y también en ese sentido y creo que también en el gobierno hay instituciones como CONUE o como otras que han estado trabajando en este tema durante años. Entonces creo que en todos los lugares hay campeones por la eficiencia energética y solamente tenemos que identificarlos y trabajar con ellos. Híjole, ha sido de verdad un placer. Me quiero disculpar primero con ustedes porque en respeto al tiempo de los siguientes paneles, nos vimos obligados por algo que desde luego nos ha rebasado. Ya hemos comentado con la audiencia al inicio de este panel o al reinicio del panel lo que ocurrió y yo les agradezco mucho, mucho que hayan participado en este diálogo. Los continuaremos haciendo estas conversaciones porque nos interesa mucho escucharlos y ver qué es lo que podemos hacer de manera conjunta. Nos parece que es fundamental comunicar y ese es el papel que ustedes están haciendo. De nuevo les agradezco mucho y a toda la audiencia les invitamos a seguir participando en nuestros paneles. Estamos en la recta final, aún nos quedan 2 paneles. El siguiente, desarrollos de bajo impacto, será una gozada de conversación. No se vayan, permanezcan con nosotros y muchas gracias.